Incheki Melfe, Universidad de Chile, Boldochi Tugun, Meu, Inchek. Bueno, y me presento, soy académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Estamos organizando esta charla a través del programa de pueblos indígenas de nuestra facultad, que tiene como ambición en realidad formar a nuestros ingenieros y científicos con las comunidades, ya reconociendo nuestra existencia y todo nuestro conocimiento común en todas nuestras profesiones para que el día de mañana, y prontamente en realidad, tomen mejores decisiones. Voy a presentar acá a la Lamien. Antes de eso, ahí le voy a pedir a Claudia e Ignacio que me vayan ayudando a silenciar a la gente, por favor. Sí. Ok. Y presento aquí a mi querida Lamien y amiga, muy orgullosa, ella es profesora acá también mapuche de la Universidad de Chile, del Instituto de Asuntos Públicos, y además es senadora universitaria, que es bien importante, nuestro senado es triestamental, y también es bien importante ahí donde se creó la nueva política universitaria indígena, que es pionera en el país, ¿ya? Y una de las líderes, diría la líder en realidad fue Verónica. Entonces ya la invitamos a dar esta charla de políticas públicas indígenas en Chile, pero en realidad también con el doble fin de que invitar a los estudiantes de la facultad a tomar el curso que va a dictar ella, un curso oficial en la facultad, con crédito, que es parte de la formación universitaria de nuestros ingenieros, ingenieras, científicos, geólogos y de todas las ciencias que se dictan en la facultad, que puedan tomar este curso que se va a dictar el segundo semestre online, como todos los cursos en la Chile. Lamien, Verónica, te doy la palabra. Chaltumay Lamien, Mari, Compulamien, Compuche, Puwenui. Un saludo a todas y a todos los que están hoy día. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que como parte, bueno, obviamente de una charla en la Universidad de Chile, a mí me parece que estamos cumpliendo el rol que nos compete como universidad pública, ¿no? Y aquí hay una doble situación, ¿verdad? Esta situación de una universidad o de las universidades que han contribuido a un conocimiento colonial y a una forma de entender el mundo también, ¿no? Colonialista, hegemónico, vamos a discutir un poquito de eso hoy día, pero que también hoy día está cambiando, ¿no? Vamos a cumplir 178 años de vida como universidad, y por fin tenemos una política de pueblos indígenas que esperamos, por supuesto, que sea un nuevo aire para la universidad, para su rol, pero también para las nuevas generaciones, que ojalá tengamos realmente personas interculturales que sean capaces de mirar estos problemas desde las múltiples perspectivas que tienen. Por supuesto que los hechos que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo hoy día, no son situaciones aisladas, son situaciones, por supuesto, muy tristes, donde ha emergido también, ¿no? un racismo, como hemos visto, y un lenguaje de odio que empieza también a generar estas divisiones y estas contradicciones también, ¿no? Entre la sociedad chilena, o parte, yo diría más bien, de esa sociedad chilena, por supuesto los pueblos indígenas, pero con un rol muy importante del Estado, ¿no? Y un Estado que no ha estado a la altura para ver este tema. Por lo tanto, la presentación, la charla, ¿no? La conversación que quiero tener con ustedes hoy día, primero que tengamos en la cabeza todo esto que estamos viviendo hoy, pero me gustaría entregarles algunos elementos para intentar, yo diría, enmarcar la discusión desde una perspectiva más compleja, porque si solo nos quedamos, ¿no? Como si uno achicara el zoom de una cámara con un hecho puntual, nos estamos perdiendo múltiples dimensiones que claramente hacen que este problema sea mucho más complejo, por eso hablamos de un problema histórico. Entonces, en función de este ámbito que es el que yo, y en el que se enmarca este curso que voy a hacer en la universidad sobre políticas públicas indígenas, me voy a agarrar de la temática para poder discutir elementos un poquito más estructurales, más profundos, para llegar, por supuesto, de alguna manera a cuáles son las demandas que hoy día están teniendo los pueblos indígenas en general, pero por supuesto como mujer mapuche, hablar también del pueblo mapuche en particular, ¿sí? Así que bueno, ahí mis Lamien, Doris, Claudia me van a ayudar, yo voy a ir haciendo la presentación.
y entiendo que las preguntas las vamos a dejar para el final, así que cualquier duda que surja, anótenla para que las podamos responder al final. Por Voy a chat, una compartir... pregunta. ¿Ah? A través del chat van dejando las preguntas y ahí con Claudia vamos a ir ordenándolas para poder preguntar, para que puedan Excelente. responder. Perfecto, muy bien. Yo, por supuesto, armé, como toda profesora, un PowerPoint. A veces se terminan desarmando a medida que uno va haciendo un poco la presentación, pero tener, yo diría, algunos elementos de guía, ¿no? Para esta argumentación. Podríamos hablar de políticas públicas indígenas y tenemos que entender que las políticas públicas son todas aquellas, primero, prerrogativas que tiene el gobierno para poder hacer o no hacer algo. Son decisiones, de hecho, que toman los gobiernos en función de mantener un statu quo o de generar cambios que puedan ser, ojalá, ¿no?, estructurales, dependiendo de quién esté moviendo estas políticas públicas. Pero para poder hablar de política pública tenemos que darle un contexto, ¿cierto? Hoy día cuando hablamos de política pública, cuando hablamos de que hay enfoques, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior, enfoques de seguridad para tratar a los pueblos indígenas, enfoques de pobreza, estamos hablando de enfoques de política. Pero para poder entender esos enfoques, tenemos que contar con un marco de análisis, ¿verdad? Y este marco de análisis que yo voy a compartir hoy día tiene tres grandes dimensiones. A la primera que me voy a referir es aquella que yo identifico como una dimensión estructural, ¿sí? Es decir, una dimensión donde vamos a ir encontrando elementos que son difíciles de mover, ¿sí? Porque han formado parte de la construcción de nuestro Estado y de esta idea de nación. Sin embargo, si bien son difíciles de mover, no son inamovibles. De ahí la relevancia que puede tener el proceso constituyente, ¿verdad?, para intentar romper con estos más de 200 años, ¿verdad?, de esta historia colonialista y que ha definido una forma de relación con los pueblos indígenas para avanzar, ¿no?, o iniciar el camino. Si bien un cambio en la Constitución, los cambios no se decretan, ¿verdad?, sino que hay que irlos implementando poco a poco, al menos va a marcar el inicio de un camino para poder romper con estos elementos tan arraigados, ¿no?, en la cultura y en nuestro territorio. Una segunda dimensión donde voy a centrar mayoritariamente el análisis de hoy, que tiene que ver con esta dimensión política, ¿sí?, sobre todo a partir de la Constitución. Somos un país constitucionalista, la Carta Magna se convierte en una hoja de ruta fundamental y también aglutinadora, por cierto, pero también cómo dentro de ese marco podemos encontrar las políticas públicas dentro de un marco institucional, ¿no? Y vamos a analizar aquí algunos elementos de la política, principalmente aquella que se define a través de la ley 19.253, que es la ley indígena. Y finalmente la dimensión, diría yo, que no es menos relevante, pero sí donde ha puesto la mayoría el foco, muchas veces las decisiones de los gobiernos, que es una dimensión de carácter más bien operativo, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a ver que no hemos tenido políticas rupturistas, sino más bien políticas que han enfatizado esa dimensión operativa, ¿verdad? Es decir, desde una lógica de discriminación positiva, avanzar en la entrega de ciertos beneficios, pero que no significa un ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Partamos con la primera dimensión, ¿verdad?, con esta dimensión estructural de análisis. Y aquí hay varios elementos que son muy importantes de plantear. El primero tiene que ver con cómo nace el Estado de Chile, ¿no?, y cómo nacen los estados latinoamericanos. Y los estados, y el Estado de Chile en particular, nace mirando lo que había ocurrido post-revolución francesa, ¿no? En Europa, estos procesos obviamente de terminar con las lógicas monárquicas, con las lógicas despóticas del ejercicio del poder, y donde de alguna manera se plantea que la soberanía, es decir, el derecho a decidir, el poder, ya no recae en estos actores despóticos, sino más bien en el pueblo, ¿verdad? En la ciudadanía, quien delega parte de ese poder a autoridades que van a actuar en su nombre. Por eso hablamos de mandatarios. Nosotros como ciudadanos o ciudadanas mandatamos actores políticos para que actúen en nuestro nombre. Por lo tanto, los ideales de la Revolución Francesa fueron muy importantes para esa delegación de soberanía y para pensar el Estado, ¿no? Esta nueva figura que emerge
¿no? Versus esa monarquía, entendiendo que este Estado es un Estado de derechos, es decir, es un Estado donde se define un ordenamiento político y jurídico, pero que ese ordenamiento jurídico, político y jurídico no lo define el rey, sino que lo define de manera conjunta la ciudadanía soberana, el pueblo soberano. Y por lo tanto hay una forma, ¿verdad?, de traducir esa soberanía en algún acuerdo de convivencia, que en este caso van a ser las constituciones, ¿verdad? Por lo tanto, en el caso del Estado chileno miramos esa forma de hacer o de construir Estado, y claramente esa forma de construir Estado asumió los ideales de la Revolución Francesa. Ustedes recordarán, ¿verdad?, la fraternidad, pero sobre todo la libertad y la igualdad, ¿sí? Y en el caso de nuestros países, esa igualdad fue entendida como una homogeneidad, ¿sí? Como entender que esta ciudadanía era igual en condiciones, era igual en capacidades, en conocimientos, y por lo tanto esa igualdad alguien o personas, ¿verdad?, las definieron desde un lugar. ¿Qué es lo que yo quiero igualar? Y esa forma de homogeneizar a esta idea, ¿verdad?, de ciudadanía, se hizo pensando en esa sociedad europea de la época, ¿verdad? La Ilustración, de un auge del conocimiento occidental, de un auge del pensamiento, ¿sí? Cartesiano, occidental también, sumamente racionalista, muy, ¿verdad?, contrario a el pensamiento, al conocimiento que existía en torno a los pueblos indígenas, y donde ese pensamiento cartesiano y racional nos asignó un lugar, ¿verdad? Y ese lugar fue un no lugar en la construcción de la nación. ¿Por qué? Porque desde esa lógica jerárquica occidental, nosotros éramos seres salvajes, seres bárbaros. Recuerden que, de hecho, hubo mucha discusión, incluso si podíamos ser personas, si teníamos alma. Vamos a discutir un poquito eso también un poco más adelante. Por lo tanto, hay un ideal de homogeneidad y de una élite criolla, ¿no?, que tenía mucha comunicación con lo que estaba sucediendo además con los procesos europeos, y esa élite es la que piensa a esta nación, sus valores, sus principios, su cultura, su idioma, y lo hace, ¿sí?, desconociendo la preexistencia de estas naciones que ya habitaban este territorio, que éramos los pueblos indígenas, y hacen una construcción artificial, un ideario de nación, ¿sí?, que es bien paradójico, ¿ah? Que no se inspira en aquello que ya existía, sino que está mirando muy atentamente aquello a lo que quería parecerse, aquello a lo que quería aspirar. Y en esa lógica, además del Estado de Derecho, de esta igualdad, sumado la idea de la libertad, y esa idea de la libertad entendida sobre todo desde el ámbito del individuo, ¿sí? Un individuo masculino, en esa época además, que pensaba, ¿sí?, el ejercicio de su autonomía y de su libertad. Y por lo tanto, en esa idea de mirar al individuo como núcleo de la sociedad, toda la legislación, las formas de aproximación a la tenencia de la propiedad eran igualmente individuales, ¿verdad? Y por lo tanto, estas lógicas colectivas, comunitarias propias de los pueblos indígenas, tampoco tenían cabida en este ideal de nación, ¿verdad?, igualitario y bajo la idea de la libertad, y una libertad que además, ¿no?, si pensamos que ya desde fines del 1800, principios del 1900, se va instalando un pensamiento capitalista, ¿sí?, el capital y la movilidad del dinero, del capital, como desarrollo de las naciones. Joseph Schumpeter lo planteaba por allá en su libro en 1911, en la teoría del desarrollo. Él decía, para que los países se desarrollen, debe formar emprendedores, ¿sí?, que rompan con los ciclos de la economía, y por lo tanto el capitalismo es la vía para ello. Entonces, se conjugaron estos elementos político-económicos desde un inicio, que marcaron la relación con los pueblos indígenas. Por lo tanto, esta nación homogénea que se crea en nuestro territorio desconoce la preexistencia de pueblos indígenas y, como yo mencionaba, tiene este ideario, ¿verdad?, de no ser una nación mestiza, no reconocerse como mestiza, sino más bien ensalzar
ciertos ideales, ¿verdad? Como decía antes, muy inspirados en esta élite que se encontraba en la época. Pero esta forma también de relación con los pueblos indígenas, por supuesto que supuso una incorporación forzada a ese ideal de nación, ¿verdad? A través de los dispositivos que dispuso este Estado desde un inicio, un Estado que, recordemos, tiene el monopolio del poder, en la medida que se delega a este Estado y a través de los gobiernos que actúan en su representación esta soberanía, nosotros fuimos forzados, ¿verdad?, a través de distintos instrumentos de este Estado, las políticas públicas, uno de esos instrumentos, a sumarnos forzosamente a ese ideal de nación. Por lo tanto, eso también definió un elemento muy importante, ¿verdad?, que fue el lugar subalterno que nos dieron en la construcción de esta nación. Esta fotografía es de fines del 1800, de 1881 aproximadamente, y ella es una niña, Selknam, que fue raptada, secuestrada, junto con parte de su comunidad. Esta es una fotografía que fue tomada el 30 de septiembre de 1881, poco antes que ella muriera, con poquito más de 2 años y medio. Ella fue secuestrada y fue llevada forzosamente a Europa, a Alemania, a los denominados zoológicos humanos, ¿verdad? A ser expuestos. Éramos expuestos en estos zoológicos humanos, en el caso de Francia, en jardines de aclimatación, el pueblo mapuche también fue sometido a eso, y éramos objetos de estudio, ni siquiera sujetos, ¿verdad? Y con las consecuencias tremendas que eso tuvo, por supuesto, ¿verdad?, en la violación a los derechos de los pueblos indígenas, pero también con el efecto tan tremendo en nuestra propia identidad, ¿sí? Y ese no lugar que nos dio el Estado y que también incidió en que fuéramos viviendo cada vez nuestra cultura y nuestros derechos en los espacios privados y no en los espacios públicos. Por lo tanto, ¿no?, toda nuestra vivencia cultural fue cada vez más relegada, en algunos casos desconocida, ¿verdad? Hoy día no hablamos del conocimiento indígena, generalmente se habla de la filosofía, la cosmovisión, ¿no?, para darle una connotación jerárquica distinta, pero nos habla del conocimiento indígena, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que ver un poco con esta historia compleja, con esta historia que ha formado parte también de nuestra construcción y de nuestra reconstrucción identitaria, ¿verdad? Como yo mencionaba, también los textos muestran, ¿no?, estas fotografías de mapuches que también fueron expuestos, en este caso en Francia. Y por lo tanto este Estado, un conocimiento al servicio del Estado, y el Estado, ¿verdad?, como una entidad con poder, nos dio y nos asignó un lugar que forma parte de esta dimensión estructural que yo mencionaba, ¿verdad? Es decir, desde este lugar es desde donde se ha pensado la relación con los pueblos indígenas, y desde donde las élites que acceden al poder, y que por supuesto los pueblos indígenas hemos estado fuera de esa construcción de poder, ¿no?, de manera histórica, son los que nos han pensado, los que han definido el modelo de relación, los que han ocupado los espacios públicos y los espacios de poder para poder, ¿no?, llevar adelante o impulsar esos ideales de nación que se querían construir. Y ese elemento es muy importante porque está muy presente en la actualidad. Quizá no somos capaces de racionalizarlo, ¿sí?, porque está en todos los mecanismos o los dispositivos de formación y de educación que tenemos, ¿sí?, como nos enseñan en los colegios, la forma en la que se transmiten los conocimientos, las pedagogías, refleja un poco este ideario, ¿verdad? Y por lo tanto hay allí un elemento implícito, muchas veces se transmite o de manera tácita, pero que emerge en estructuras que podemos ver, en palabras que podemos escuchar, ¿verdad? En cómo esta realidad va definiendo nuestro lugar en esta sociedad. Y ese elemento estructural, por lo tanto, contiene una dimensión político-institucional, ¿verdad? Y que por lo tanto también ha incidido, y como decía antes, en la forma en la que nos vamos relacionando con esta sociedad. Y como podemos ver, esta dimensión política institucional ha definido, ¿verdad? O más bien, esta dimensión estructural ha definido que la dimensión política e institucional sea asimétrica, no es igualitaria.
¿sí? Sobre todo cuando hoy día hablamos de la gobernanza, y la gobernanza supone interacción entre distintos actores que dialogan para poder definir la sociedad, el sector público, la sociedad civil, el sector empresarial. Estos actores no tienen el mismo poder para dialogar y por lo tanto no tienen el mismo poder para definir los temas de la agenda. Y claramente los pueblos indígenas hemos estado en una situación de desventaja también para poder incidir en esta dimensión política. Por supuesto, el primer elemento relevante en esta dimensión política es la Constitución. La Constitución, nosotros somos un país constitucionalista, ¿sí? Hay países que tienen otras tradiciones y más bien se van definiendo, ¿no?, sus grandes lineamientos a través de actas. Nosotros lo hacemos con una Constitución, es decir, con una carta, decimos nosotros, una carta de navegación, una carta magna, una carta suprema, donde se contienen los principales elementos que esta nación, ¿sí?, acuerda defender y promover. Y cuando miramos las constituciones que ha tenido Chile a la época, nos damos cuenta que no hay alusiones a los pueblos indígenas. Por lo tanto, nosotros no hemos sido parte de la construcción de esa nación. Actualmente, incluso esta constitución, ¿verdad?, de 1980, plantea en su artículo 1 que la soberanía recae en la nación. En esa nación chilena. No habla de la existencia o coexistencia de múltiples naciones, o no habla de que dentro de este Estado conviven pueblos y naciones, ¿no?, igualitarias en derecho y con la misma capacidad de ejercer esos derechos. Lo que queda en la Constitución o lo que se escribe en la Constitución es fundamental, porque esa Constitución sirve para ordenar todo el entramado, ¿verdad?, que va a definir la estructura de relaciones en nuestro país. Esta Constitución, por lo tanto, establece una serie de deberes y de derechos que esta Constitución se compromete a defender, y claro, si no hay una alusión a la existencia de múltiples naciones o a la existencia de pueblos indígenas, todos estos derechos y deberes están pensando desde una lógica o están pensados desde una visión muy monolítica, homogénea, ¿sí?, pensando en esa ciudadanía igualitaria y homogénea. La distribución de poderes, por lo tanto, el equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial, están pensados en generar sistemas de representación y de ejercicio del derecho homogéneas también, ¿verdad? Por lo tanto, la forma en la que se escoge al presidente o presidenta, la forma en la que se definen la estructura ministerial, en el legislativo, la forma en la que se organiza el Congreso, ¿verdad? La constitución de las personas que van a participar en la discusión legislativa, está pensada también de manera homogénea, y por lo tanto no hay representación, ¿verdad?, de la diversidad de naciones que estamos en este territorio, y el Poder Judicial, por lo tanto, también refleja una lógica del derecho individual, positivo, que no reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que por lo tanto dificulta, ¿verdad?, ese ejercicio de derechos como lo estamos viendo hoy día, como lo estamos, ¿verdad?, presenciando hoy día a propósito de las demandas, ¿no?, básicamente la demanda que está presentando el Machi Celestino Córdoba para que esta legislación homogénea, ¿verdad?, pueda dar cabida, como vamos a ver, a otros elementos que son relevantes. Entonces, tenemos un sistema jurídico, un poder judicial que responde a esa homogeneidad en el tratamiento de la ley, y por lo tanto en la forma en la que ejecuta la ley y las decisiones que toma, un legislativo definido en la misma línea y un ejecutivo, por supuesto, también en esa línea. Y esta Constitución, ¿cierto?, que es la Carta Magna, que no nos reconoce, que no nos da cabida, se ha visto presionada en el último tiempo por el avance que ha habido en el reconocimiento de derechos en el marco internacional principalmente, ¿verdad? Y este reconocimiento de derechos es relativamente nuevo. Y mi apreciación es que claramente los estados han ido detrás del avance que ha habido en el reconocimiento de derechos en el marco internacional, ya sea por falta de voluntad política, ya sea por falta de desconocimiento, no nos conocen, no conocen a los pueblos indígenas, hay dificultades, ¿sí?,
no podemos medir intenciones, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, pero lo que sí podemos evidenciar es que estos pactos y convenios internacionales han tenido una precaria implementación en el caso de Chile, aun cuando el Estado chileno los ha ratificado, ¿cierto? El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, la Declaración de Naciones Unidas del año 2007, muy importante, y por supuesto sustantivo, el Convenio 169 de la OIT. Un convenio que reconoce a los pueblos indígenas y tribales una serie de derechos, por supuesto, y que hoy día están en el centro de la demanda que se está haciendo del MACHI, ¿verdad? Que lo que está diciendo es, este convenio en su artículo 10, establece que cuando se aplique justicia en los estados, estos deben, sobre todo cuando son a personas que pertenecen a pueblos indígenas, sanciones distintas a las cárceles y deben tener en cuenta las características sociales, culturales y políticas de estos pueblos indígenas. Y esto, por lo tanto, no supone desconocer la legislación chilena, sino que supone cómo la legislación chilena adquiere una mirada intercultural, sobre todo desde la mirada de la aplicación de la ley, como se está pidiendo hoy día, ¿verdad?, al Poder Judicial, para incorporar aquello que está legítimamente contenido en el Convenio 169 y que el Estado de Chile ratifica y por lo tanto se compromete a cumplir. El problema es que este convenio se ratificó en el 2008, comenzó a ser efectivo en el 2009 y a la fecha no ha habido esa adecuación, ¿verdad? Y por lo tanto con las consecuencias, ¿verdad? Yo diría que es como una olla a presión, ¿verdad? Cómo avanza un derecho y una forma de mirar el derecho de los pueblos indígenas versus a un Estado que sigue siendo el mismo de hace 200 años atrás. Y eso hace, ¿verdad?, que los pueblos indígenas empuje con fuerza el cumplimiento efectivo de sus derechos, pero ¿no?, un Estado que no está a la altura claramente. Este marco de derechos, por lo tanto, es muy importante porque además se da en un contexto en el que los pueblos indígenas desde fines de los 90 son actores políticos. Cambian el discurso que habían tenido, sobre todo en los años 50, en los años 60, hacia un discurso que tiene que ver con la autoidentificación, la defensa de sus derechos, la libre determinación y la autonomía. Sobre todo cuando se intentó por parte de muchos estados latinoamericanos celebrar el 5º centenario, ¿sí?, de la conquista. Eso marcó un hito, ¿sí?, también en los movimientos indígenas y que de alguna manera ha tenido un correlato en el avance en el reconocimiento de derechos internacionales. Por lo tanto, aquí también tenemos una situación de un contexto internacional que está presionando a esta dimensión estructural a la que yo hacía mención en un primer momento, ¿verdad? Y dentro de esta dimensión de este Estado o de esta constitución monolítica, homogénea, pensada en esta nación, es donde se da el proceso de decisión en torno a las políticas públicas. Las políticas públicas no se dan en el vacío, se dan en un contexto. Y por lo tanto, cuando pensemos en políticas públicas, no podemos desapegarlas de esta dimensión estructural. Y cómo esa dimensión estructural incide en cuán rupturistas son, cuánto avanzan, ¿sí? Para hablar de política pública o de alguna manera de las dimensiones relevantes de política pública, nosotros podemos tomar 3 elementos, ¿sí? Un primer elemento es lo que se denomina el problema público, es decir, cómo se problematiza la situación que va a venir a solucionar o a atender esta intervención de un gobierno a través de una política pública. Y por lo tanto esa problematización va a ser muy importante, ¿verdad? Porque va a definir la naturaleza de la política pública, ¿no? Y como yo decía, cuán rupturista o no sea esta política. Y una vez que se formula esta política, otro elemento importante es, ¿y cómo se implementa? ¿Cómo se genera una institucionalidad que dé cuenta de esa política? Y claro, en el caso de Chile y en el caso de las políticas indígenas en particular, ese problema público es fundamental, ¿sí?, como un elemento que arranca la toma de decisiones, la formulación de la política. ¿Y por qué es fundamental? Primero, porque esa problematización va a depender de cómo se interpreta un problema.
¿sí? ¿Cuál es el problema de los pueblos indígenas? ¿Sí? Y por lo tanto hay alguien que va a definir o va a interpretar ese problema desde un lugar, ¿cierto? Desde una forma de pensar y sobre todo desde un espacio de poder, ¿sí? Va a depender, por lo tanto, de cómo se interpreta ese problema, los actores con poder que algo quieren decir sobre ese tema, si finalmente la política indígena no incide solamente en los pueblos indígenas. Aquí tenemos actores con poder que también buscan problematizar el tema y darle una mirada, una perspectiva, y por lo tanto incidir en las alternativas de solución. Y estos actores con poder tienen intereses, ¿cierto? Que van a intentar poner en la agenda y van a intentar defender. Actores con poder tenemos al sector empresarial, tenemos a la propia iglesia, los partidos políticos, los gremios, los medios de comunicación, ¿cierto? Todos estos son actores que tienen una agenda que van a intentar defender. Y por lo tanto, cuando vamos a problematizar, estos actores tienen esta agenda que a veces conocemos y a veces no, y van a intentar movilizar recursos, ¿sí? Para poder plantearlos. Y por lo tanto, la problematización va a depender de quiénes tienen estos recursos, cómo los van a movilizar. Y cuando hablo de recursos, no hablo solamente de dinero para mover redes, para generar influencias. Tienen información, ¿sí? Tienen acceso a ciertos sectores. Por lo tanto, la distribución del poder de quien piensa la política es muy importante. ¿Qué estrategias van a movilizar? Pueden utilizar medios de comunicación, pueden utilizar redes informales, van a utilizar estructuras, es decir, la institucionalidad les permite actuar, ¿sí? Pueden llegar a parlamentarios, a parlamentarias, pueden incidir en la forma en la que se va a definir la ley, van a ser actores que van a ser citados al momento de definir la ley. Aquí hay un dato bien interesante, ¿eh? Hay investigaciones que muestran cómo en los últimos años el sector empresarial es uno de los actores que más se invita a las comisiones de la Cámara de Diputados cuando se piensa una ley, aun cuando esa ley no tenga que ver con el sector productivo. Son actores con poder, ¿cierto? Definen, siempre miramos qué hace, ¿no? ASEXMA, qué hacen estas... se me fue ahora o la Cámara Chilena de la Construcción, pero hay otro que siempre se me olvida, pero... que están, ¿no? Discutiendo, poniendo temas, queremos saber qué opinan de las políticas, se les entrevista. Y por supuesto, dependerá esa problematización de los espacios que le dé esta estructura institucional y política para poner sus temáticas, ¿verdad? Por lo tanto, todos estos elementos se conjugan, se complementan para ser compleja cualquier política, pero aún más la política indígena, si volvemos atrás a esta dimensión estructural a la que hacíamos mención, que no nos ve, que no nos entiende, que nos excluyó, que no formamos parte de ese ideal de nación. Por lo tanto, la problematización se da en un contexto social, cultural, político, económico, y lo más probable es que sea compatible con este pensamiento que es hegemónico, el pensamiento de poder. Y esto, por lo tanto, es importante porque de aquí, de este marco y de esa problematización, surge, ¿no?, una política indígena importante que se plasma en una ley, que es la ley 19.253, ¿verdad?, del año 1993. Y esta ley es bastante interesante también, primero, porque se piensa en un determinado contexto. Si bien el Estado de Chile ha tenido políticas públicas con los pueblos indígenas de manera prácticamente desde su nacimiento, ¿verdad? Desde las políticas de colonización, desde la política de creación de reducción, desde las políticas que entregaban los títulos de merced o los títulos de comisario para definir la propiedad indígena, todas esas eran políticas, ¿sí? Políticas públicas que buscaban el acomodo forzado de los pueblos indígenas a este ideario de nación. Y esta ley indígena es bien interesante de analizar porque también define en gran parte algunas de las limitantes que tenemos hoy día. Es una ley que nos da un estatus jurídico bastante limitado, habla de la existencia de etnias y no de pueblos o de naciones. Es una ley que también piensa de alguna manera en una lógica bastante ruralizante. Es una ley que además se discute, ¿no? Producto primero del Acuerdo de Nueva Imperial en 1989,
pero que también se discute en una época de retorno a la democracia, donde lo indígena o la problemática indígena no era relevante. Eran otras las temáticas que estaban en la agenda, ¿no?, de este gobierno, aún cuando Patricio Aylwin, cuando era candidato, había asumido una serie de compromisos, ¿verdad? Por lo tanto, esta ley genera, ¿no?, una serie de elementos que vamos a ver que han tenido y tienen incidencia en una forma limitada de entender el ejercicio también de derechos. Y si lo sumamos a estos elementos que yo mencionaba antes, claramente en el caso de Chile es necesario avanzar hacia un reconocimiento mayor de derechos. Por lo tanto, no nos reconoce como pueblo, no reconoce, ¿no?, la diversidad que existe en los pueblos indígenas en la actualidad, no reconoce la existencia o el concepto de territorio, sino que desde la lógica occidental habla de la tierra y de la tenencia de la tierra. Y por supuesto tiene una dimensión que no la vamos a analizar hoy, pero tiene que ver con la problemática, crea, ¿verdad?, una forma de entender la solución de demandas territoriales, que ya lo voy a explicar, en el caso no, o que le asigna más bien a una institucionalidad con muy poco poder político, o escaso poder político. Un elemento importante para analizar, por lo tanto, la política pública tiene que ver con que es una política que muchas veces, o cuando se piensa, no solamente en la ley 19.253, sino que cuando se piensa en la política indígena, no es una política que piense en la lógica de la interseccionalidad. Los pueblos indígenas no somos homogéneos, primero, porque en cuanto personas también, ¿verdad?, va a depender una política pública de la educación, de la edad, del género, de la clase social, del idioma, de la orientación sexual, de la ubicación. Por lo tanto, no podemos pensar en políticas que sean homogéneas, sino que deben responder a estos cruces. ¿Qué significa ser indígena cuando hablo de educación, cuando hablo de ruralidad, cuando hablo de urbanidad, cuando hablo de la edad, del género, etcétera? Y esto, por lo tanto, define un elemento bien interesante, que cuando se piensa en política indígena, generalmente se piensa en una política para el pueblo mapuche. Sin embargo, vemos que hoy día la ley reconoce la existencia de 9 etnias, vamos a hablar de pueblos nosotros por un elemento político. Hoy día hay 2, ¿verdad?, que están avanzando en su reconocimiento, el pueblo Chango y el pueblo Selknam, pero claro, prácticamente el 80% de la población que se autoidentifica como indígena es mapuche. Sin embargo, hay una diversidad de pueblos que tienen el ejercicio legítimo, ¿verdad?, de sus derechos, y que este Estado reconozca sus particularidades. Pero como muchas veces gestionar en homogeneidad es más sencillo que gestionar en heterogeneidad, se busca este sujeto, ¿verdad?, mapuche, que existe en este ideario de quien hace la política, y por lo tanto se tiende a pensar más bien en el pueblo mapuche, por supuesto, y no los otros pueblos. Importante pensar, ¿verdad?, la pobreza indígena sin duda, que es una característica importante. Aquí lo que podemos ver en la línea azul es que la pobreza indígena es mayor que la pobreza no indígena. También podemos ver cómo la mayoría de la población se encuentra en sectores urbanos, pero eso no implica un detrimento del ejercicio de nuestros derechos colectivos en cuanto pueblos. Somos pueblo independientemente del lugar geográfico en el que estemos. Y por supuesto que la defensa del territorio ancestral es fundamental, no solamente porque es el sustento de nuestros pueblos, sino porque así también incluso lo define la legislación internacional. Y aquí hay un elemento que les quería mostrar. Esta monstruosidad que vemos aquí es la administración pública chilena, ¿sí? Y la ley 19.253 crea, para implementar la política, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En esta imagen que vemos aquí, esto es un organigrama, ¿sí? Tenemos, en la lógica, además en la que se estructura nuestra administración, que es jerárquica, ¿verdad?, la presidencia arriba, los cuadritos azules son todos los ministerios, es decir, quienes tienen atribuciones de formular política, luego las subsecretarías, y los servicios que dependen de esos ministerios. Por lo tanto, los servicios públicos no tienen atribución de hacer política pública, porque la política pública es ministerial, es una atribución de los ministerios. Y en ese circulito rojo que yo les marco ahí está la CONADI, ¿sí? Si lo analizamos en términos de un análisis de organigrama, podemos ver que está colgando de la administración pública, ¿sí?
no tiene atribuciones políticas, y además, no solamente eso, ¿verdad? Está adscrita a un ministerio vinculado a la pobreza, pero sobre todo un elemento difícil para la política indígena es que la ley le asigna la resolución de los conflictos de tierra, ¿sí? Le entrega un fondo de tierras y agua, que en el fondo es una bolsa de dinero, que debe administrar la CONADI para comprar tierras en litigio. Tierras que las comunidades demuestran a través de sus títulos de merced que les pertenecen, que son ancestrales, ¿verdad? Y que por lo tanto están en manos hoy día de latifundios o de empresas privadas, y que la ley obliga, ¿verdad?, a que la CONADI revise esos casos y proceda a su solución. Y por supuesto la solución es mercantilizar la demanda a través de la compra de tierras, dando lugar a la especulación y dando lugar, por supuesto, a que se acreciente el conflicto. Voy a ir un poquito más rápido para dar lugar también a las preguntas, por supuesto. Entonces tenemos aquí también en la política indígena una tensión estructural, una tensión en la problematización, una tensión en cómo se formula y quiénes la formulan. Recordemos que de hecho la ley 19.253 se discute en una comisión, ¿se acuerdan? La Comisión Especial de Pueblos Indígenas, pero además con mucha discusión y con mucho cortapisas, prácticamente 14 anteproyectos se presentaron antes de la ley, y con discusiones también dentro de la propia comisión respecto de lo que se estaba aprobando. Pero también tiene una tensión en la implementación, ¿sí? No da, la forma en la que se ejecuta la política no responde a la dimensión de la problemática real que tiene este ámbito, ¿verdad?, respecto de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué impactos podemos ver? No solamente, por supuesto, de la ley, sino de las decisiones de política. Pensemos aquí que yo decía, los gobiernos tienen la atribución de hacer o no hacer cosas, y eso es una expresión de la política pública. Por lo tanto, los gobiernos tienen la decisión o pueden tener la decisión de introducir o no cambios en las normativas, por ejemplo. A través del Poder Legislativo, discutir determinados proyectos de ley. Las leyes son expresiones de política pública, ahí podemos discutir también en la perspectiva latinoamericana. Generalmente la política se asocia a la presidencia, porque tenemos un hiperpresidencialismo, pero el legislativo también hace política pública, ¿verdad?, que se plasma en la legislación, en las leyes. Por lo tanto, los gobiernos, sobre todo en el caso de Chile, como digo que además la presidencia, la figura del presidente es muy potente, es un colegislador, tiene muchas atribuciones, define las características de la política pública. Y cuando esa política es limitada, por supuesto que tiene impactos importantes. Son múltiples, pero aquí voy a mencionar solo algunos. El primero tiene que ver, yo decía, con la lógica de la tierra versus el territorio. Para los pueblos indígenas una dimensión relevante es el territorio como un concepto complejo, ¿verdad?, donde conviven elementos materiales e inmateriales, ¿no? En la lógica occidental, recursos, le dicen, ¿verdad? Pero aquí hay energías, tiene que ver con lógicas de relación ancestral, y por lo tanto tienen un impacto en las representaciones de autoridades, en el lenguaje, incluso la identidad territorial. Por lo tanto, la dimensión del territorio es muy importante, pero la ley habla de la tierra, y la legislación chilena habla de la tierra. En el caso mapuche en particular, aquí podemos ver, ¿verdad?, esa zona gris es el territorio ancestral mapuche. Y ese territorio ancestral mapuche, ¿verdad?, con la llegada por supuesto, de la colonización, y sobre todo también luego con la llegada del Estado chileno, van ocupando este territorio, ¿verdad?, por la vía de la fuerza. Y como podemos ver en este mapa, lo que podemos ver aquí en rosado es toda la tierra, ¿sí? Si todo este es territorio ancestral, lo que está en rosado es lo que se ha entregado o lo que el Estado ha devuelto a las comunidades a través de los títulos de merced. Y por lo tanto lo que podemos ver es que aquí hay una presión importante, versus, ¿verdad?, por un lado, la demanda territorial legítima del territorio ancestral, pero por otra primero la respuesta que da el Estado limitada a través de la lógica de la tierra y la dimensión de la tierra, pero también de la capacidad de la política y pública y de la institucionalidad para responder a esta demanda, ¿verdad?, con muy poca voluntad de avanzar en esa materia.
Respecto de las lenguas, también las políticas tienen impacto. En el caso de Chile no hay una política intercultural lingüística. Lo que tenemos es un programa, una dimensión muy operativa de la forma en la que entendemos la lengua. Y por lo tanto, lo que ha hecho este programa, ¿verdad?, es no cambiar las lógicas de los currículums, sino más bien, dentro del currículum occidental, dar cabida a pequeños espacios para, ¿no?, visibilizar las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas. Y lo que podemos ver es que algunos datos muy preocupantes, ¿verdad? Si nos vamos a la última fila, ¿verdad?, nos encontramos, sobre todo a la última fila y última columna, ese cruce, con que hay casi un 80% de la población indígena que no habla ni entiende su lengua. Y yo decía, claro, nosotros fuimos relegados a espacios privados a hablar la lengua, ¿verdad? Y esos espacios privados, el compartir en el hogar es cada vez más escaso, ¿no? Y no hemos tenido esa posibilidad de vivir la lengua en los espacios públicos, en los espacios de poder, ¿verdad? Y por supuesto también en los currículums y en los colegios. Y aún más preocupante cuando si miramos, ¿verdad?, en este caso, el resultado de la primera columna y primera fila, o las dos primeras columnas, que es la población joven, la que hoy día está asistiendo a una pérdida progresiva de la lengua. Por lo tanto, esta forma de mirar la relación con los pueblos indígenas ha tenido un impacto importante, ¿verdad?, en nuestra lengua. Por supuesto, ¿verdad?, las políticas vinculadas a la utilización de la tierra. Desde la lógica occidental, la tierra es un recurso productivo. Y es un recurso productivo que desde el capitalismo, además, muy importante, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tierra, trabajo y capital son las bases del modelo capitalista, los factores productivos a explotar, y por lo tanto, quien sea el dueño de la tierra, quien pueda ejercer un derecho a la tierra, no es menor. Por eso es que desde inicios del 1900, sobre todo, de hecho desde principios del 1800, con las políticas también de colonización, se intentó, ¿verdad?, instalar en zona mapuche principalmente, personas que explotaran esa tierra, ¿verdad?, que la hicieran productiva versus esta idea de que el mapuche no trabaja la tierra, ya sea porque es flojo, no tiene interés económico, no somos emprendedores. Por lo tanto, también se nos va asignando una serie de características en la relación que tenemos con la tierra. Y obviamente aquí se instalan, hace muchas décadas ya, intereses económicos en esas tierras, ¿verdad? De explotación forestal, hidroeléctrica, pesquera, minera, por supuesto, sobre todo con los pueblos del norte, y eso hace, ¿no?, que la demanda por la tierra se mantenga, pero aparecen otros actores con los cuales, ¿sí?, se va, yo decía antes, haciendo esta pugna de poder, y es un poder desigual. El poder del Estado, el poder de este empresariado y el poder de los pueblos indígenas y las comunidades. Y por supuesto un impacto, ¿no?, que estamos viviendo en la actualidad con una política que desde el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se ha instalado, que es la militarización de la Araucanía, ¿verdad? Para resguardar el capital, para resguardar la seguridad de la zona, aumentar contingente de carabineros, aumentar presupuesto de carabineros, establecer sistemas de inteligencia en la zona, infiltrar, ¿verdad?, comunidades, etcétera, utilizar, ¿verdad?, la lógica de la seguridad interior o la seguridad interna del Estado como una forma de entender la política o de ejercer la política indígena, con los resultados, por supuesto, que vemos hoy día. Un protagonismo importante del Ministerio del Interior versus, ¿no?, otros ministerios que debieran de tener un rol también, ¿verdad?, político, social, económico, en lo que significa la relación con los pueblos indígenas. Y con resultados además tan terribles como hemos visto con esta política, con el asesinato, por supuesto, de líderes y lideresas indígenas y del mundo mapuche. Y por supuesto, lo que hemos visto, y con esto ya voy cerrando, el racismo, ¿verdad? El racismo que ha emergido, el racismo que estaba latente, pero que emerge en las situaciones de conflicto, ¿verdad? Yo no soy mapuche, el que nos salta no es mapuche, ¿no? Y una serie de atributos que se nos dan. Nos estereotipan, nos prejuician, nos asignan características, ¿no?, que han influido de manera tan importante, ¿verdad?, en la identidad también, y que nos traen momentos dolorosos a muchos y a muchas, por supuesto, de nuestra infancia.
Y yo diría que esta dimensión operativa, donde ha estado principalmente la política en los últimos años, que ha sido más bien pensar en pequeños subsidios, pequeños programas o beneficios que poco impacto tienen en lo institucional y en lo estructural. Para cerrar, las demandas actuales, muy importantes de posicionarlas en el proceso constituyente, avanzar a un Estado plurinacional que reconozca nuestra existencia y nos permita pensar en este ejercicio de soberanía que queremos para esta convivencia, ¿sí? Que queremos para esta constitución, el reconocimiento de nuestro estatus de pueblo, de estatus de nación dentro de esa constitución, ejercer el derecho que está en los pactos y convenios internacionales, a la autodeterminación, por supuesto, y al territorio, y el derecho a la representación política que se deriva de estos derechos que están aquí. Muchos elementos, muchas situaciones, harto para reflexionar, pero al menos para tener elementos para una discusión y una reflexión que salga, ¿verdad?, del lugar común en el que estamos hoy, y podamos más bien darle un contexto y un sentido a todo esto. Así que Chaltumay, Fentren Mañún, muchas gracias por la atención. Chaltumay, Lamien, muy buena charla. Tenemos muchas preguntas. La Claudia me va a ir ayudando también, así que las preguntas que no se puedan responder después se pueden comunicar con Verónica también. Y vamos a dejar todo grabado en la página web ahí del programa. Aquí en la mía, Cristian pregunta, Serna, a propósito, le plantea una pregunta. ¿Qué autores recomienda para continuar con su marco analítico de dimensiones graduales, estructural, institucional y operativo? Bueno, ahí a lo mejor está ya más por interno, pero él mismo pregunta, ¿qué piensa? ¿Hasta qué punto la ley 17.729, Desarrollo e Integración de Comunidades Indígenas, de 1972, fue un avance o no previo a la ley 19.253? Es bien específica. Está bien. Recogemos varias y luego la vamos respondiendo. Mira, acá hay una pregunta bien interesante. Respecto a la implementación de la política indígena, ¿qué rol le cabe a los funcionarios públicos encargados de esta, siendo que la mayoría de ellos son indígenas, que tienen vínculos con comunidades o colectivos que se encuentran en conflicto con el Estado? ¿Se podría decir que se encuentran en ambos lados de las relaciones, mesa, negociadora, etcétera? ¿Por qué entonces decían en los 90 que la CONADIR eran de los indígenas y claramente no tienen margen de acción para actuar? ¿Sigo un poco más? Las tierras... No, debe ser algún micrófono prendido. Sí, por favor, se apagan los micrófonos. Ahí está Ignacio apagando. ¿Las tierras que se devuelven no se devuelven considerando a quién pertenecían ancestralmente? ¿Las tierras, perdón? Las tierras que se devuelven, ¿no se devuelven considerando a quienes pertenecían ancestralmente? Perfecto. Y aquí... hasta ahí sí. Así voy para tener tiempo de responderla. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes hasta el momento, y sin duda, yo creo que todas y todos los que estamos aquí, este es un tema que nos interesa y que nos mueve y que nos conmueve y que es bueno que nos movilice, ¿no? A pensar, a querer leer, a reflexionar. A propósito de la primera recomendación, mira qué interesante, porque este análisis que yo hago, lo hago haciendo una especie de intersección del conocimiento occidental con nuestras propias particularidades y nuestras propias problemáticas, ¿no? Yo soy de formación, bueno, administradora pública y mi doctorado es en política pública y todas mis investigaciones van con esa área, y yo diría que allí se ha abierto un espacio para ir haciendo esa conjunción, ¿cierto? Ir mirando el conocimiento no de una manera tan segmentada como lo hace el conocimiento occidental, y para mí esta lógica o este modelo de gobernanza occidental, al cual yo le añado estas lógicas asimétricas de participación, me ha permitido avanzar hacia allá. Sin embargo, yo diría que es muy importante, más que avanzar en ese conocimiento occidental, leer sobre todo hoy día lo que autores y autoras mapuches están problematizando. Y no solamente a través de libros, ¿no? La comunidad de historia mapuche, por ejemplo,
muy importante sus escritos, su filosofía, las problemáticas, cómo plantea la violencia en el Wallmapu, las violencias coloniales, las vivencias, conversatorios, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, lo que quiero decir, está todo en los libros, sino también allí es muy importante que nosotras y nosotros podamos ir haciendo síntesis desde nuestros propios lugares en función de ese conocimiento. Respecto de la ley 17.729, a ver, claro, es una antesala, ¿no? Pero también hay que entender que esa ley se crea dentro de, o se piensa desde un Ministerio de Agricultura, y por lo tanto la tierra se piensa desde una concepción también propia, ¿verdad?, segmentada del Ministerio de Agricultura, y crea lo que era la DACIN, que de alguna manera podríamos decir era la antesala a la CONADI, pero como decía, con una mirada quizás más restrictiva que la CONADI, muy pensada más bien en la lógica de tierras y en la lógica productiva de la tierra. Pero sin duda es muy interesante ir haciendo un poco ese análisis histórico. La historia es muy importante para entender las problemáticas y cómo se llega a las políticas actuales, ¿verdad? Porque incluso cuando uno mira, yo les invito, ¿verdad?, a la Biblioteca del Congreso online, entren a la historia de la ley. Si uno lee cómo se pensó, cómo se discutió, qué plantearon cuando se hizo la ley 19.253, es muy interesante ver los planteamientos, las discusiones, ¿no? Las palabras expresan aquello que está en nuestras cabezas. Y bueno, y ahí hay de todo, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Respecto de la implementación, el rol que le compete a la CONADI, ¿verdad? Esa era la segunda pregunta, si no me equivoco, y sobre todo el rol de los directivos y directivas indígenas. Yo tengo un artículo que fue publicado también hace poco, y lo que yo hago es intentar ver cómo el modelo weberiano de administración pública, si gatilla o no procesos de autoidentificación en directivos y directivas, directivos, digo, indígenas, porque no hemos tenido directoras de CONADI, sino hombres hasta el momento, y algunos han sido indígenas y otros no, y por lo tanto, cómo la estructura institucional favorece o no cuando yo tengo que hacer una elección como directivo, como burócrata, decimos nosotros, ¿verdad?, que tiene un espacio para decidir en torno a la ley, hacia dónde va, ¿no?, esa discusión. Y lo interesante es que el marco weberiano, ¿sí?, nuestra administración pública es tan positivista, ¿sí?, que impide que aparezcan estas acciones, y más bien genera contradicciones, ¿no? Nosotros entrevistamos a varios directivos de la CONADI, y finalmente lo que sale es una tensión, ¿no? Y es una tensión que, como decía antes, no la ha resuelto este Estado nos pone en esta tensión, y eso es lo terrible también, porque tenemos que decidir si es nuestra identidad indígena o es el rol de funcionario público o de representante del gobierno, porque hasta hace poco los directores CONADI eran nombrados directamente de confianza del presidente, ¿verdad? Una política en un área tan compleja, y por lo tanto siempre estamos jugando a esos espacios. Por eso es que es tan importante avanzar en la interculturalidad, de manera que las personas que se autoidentifican como indígenas tengan un espacio para poder decidir en función también de aquello, y no se vean enfrentados a esa tensión. Y eso es interesante con una pregunta que también hacían de la CONADI. La CONADI es un organismo de gobierno. La CONADI es una corporación que crea la ley 19.253, y la ley, el mandato que le da es coordinar los esfuerzos de los gobiernos de turno en materia de política indígena. No representa a los pueblos indígenas, ¿sí? Y eso es muy importante porque efectivamente hay una tensión, ¿verdad?, entre la expectativa que se esperaba de la CONADI y lo que la CONADI finalmente terminó siendo como estructura pública, ¿verdad?, como un servicio público que no tiene atribución de hacer política, como yo decía antes, de formular política pública, sino que debe articular los esfuerzos que hace educación, salud, vivienda y urbanismo, ¿verdad?, agricultura, en programas indígenas, y por lo tanto la CONADI debe articular esos esfuerzos, y por supuesto tiene un presupuesto para llevar adelante programas, pero es un presupuesto muy limitado. La CONADI es un organismo pequeño. Por lo tanto, eso genera una tensión. Quizás el único organismo de representación, pero con limitación, es el Consejo de la CONADI,
dentro de la estructura de este servicio CONADI. Y eso también ha generado muchas problemáticas porque sabemos que además el Consejo tiene una lógica de empate en su conformación, es decir, hay que revisar también, ¿no?, nuestra institucionalidad en torno a la CONADI. Eso, no sé si se me escapa alguna otra pregunta que a lo mejor en la rapidez de la escritura se me Y fue. tenemos muchas. Ahí Claudia te va a hacer otras preguntas. Ya. Claudia, ¿estás? Hola, Verónica. Hola, De Claudia, nuevo. ¿qué tal? Mira, la Doris justo me dejó la primera pregunta que yo le había puesto ahí como torpedo para hacértela, así que va a salir feo, pero la había puesto ahí. Cuando tú hablaste de la devolución de las tierras, bueno, sabemos que la CONADI no devuelve las tierras considerando a quién pertenecían originalmente, ¿no? Porque suceden cosas como que a pueblos lasquenches le dan tierras en la cordillera y viceversa, con los problemas que eso trae también a los modos de vida. Entonces, no sé, pues Sí. te lo mencionaba ahí como para que lo Sí, ahí comentes. está esa pregunta. Esa pregunta son las preguntas del millón en el fondo, ¿sí? Porque atacan los nudos gordianos de la problemática indígena, ¿verdad? La ley define, la 19.253, como decía, que habla, utiliza este concepto de tierra a partir del artículo 12, y lo que define es que el Estado propenderá a la ampliación del territorio indígena, no habla de restitución territorial, ¿sí?, sino que habla de que el Estado propenderá a la ampliación. Y para eso define mecanismos, ¿sí? Y como gran parte, y la tierra, yo decía, ojo, es un elemento en disputa, ¿sí? Es un elemento en disputa porque no tiene que ver con un elemento cultural, tiene que ver para el mundo, para las autoridades, sobre todo que son occidentales o responden a una cierta lógica que no son indígenas, la lógica de la tierra tiene que ver, decíamos, con su uso productivo, ¿verdad?, con la explotación. La ley lo que dice es, las comunidades tienen o están ejerciendo un derecho a que se le restituya territorio que les pertenecía. Pero claro, yo mostraba ese mapa, es tan difícil de hacer, y yo les entregué además, por allá, por 1900, una forma de defender que esa tierra, a través de los títulos de merced, o más antiguos los títulos de comisario, les entregué la capacidad de que vengan hacia el Estado y digan, esa tierra me pertenece, pero claro, como ha pasado mucha agua bajo el puente, lo que dice el Estado es, perfecto, como yo no le puedo necesariamente devolver la misma tierra, porque esa tierra a lo mejor hoy día le pertenece jurídicamente a una empresa, o a un latifundista, o a un minifundio, etcétera, yo podría, diría el Estado, podría expropiar esa tierra. La expropiación existe en nuestra legislación, que no se utiliza, y yo creo que nunca se va a utilizar para el tema indígena, jamás, pero está. Pero lo que dice el Estado es, como yo, esta comunidad me está pidiendo que le devuelva este territorio, pero hay otra persona que ejerce también un derecho sobre esa tierra, lo que define la ley es un fondo de dinero. Le dice a la CONADI, mire, usted dispone, generalmente es aproximadamente un 64% del presupuesto CONADI, un fondo de tierra, un fondo de dinero para que usted vaya y compre tierra. La forma de resolver la demanda ancestral territorial es comprando tierra. Entonces, la comunidad dice, a mí me pertenece, pensemos en la burocracia, pensemos nosotros yendo al registro civil, ¿cierto? Toda la burocracia, CONADI es un servicio público, sujeto a los controles de organismos autónomos como Contraloría, toda esa misma dinámica. Llega una comunidad, dice, aquí tengo el título de merced, que además es muy difícil muchas veces tener los títulos de merced, porque son muy antiguos, son muy viejitos, no sé si alguien de aquí a lo mejor los ha visto, o tienen en sus comunidades, ¿no? Entonces, llega con su título de merced, ingresa a CONADI, se analiza jurídicamente, se ve si efectivamente era, pasa todos los controles burocráticos, y si efectivamente hay que resolverlo, ¿no? Le dicen, perfecto, usted como CONADI puede ir bajo el artículo 20b, a comprar tierra. Entonces va la CONADI y le dice al dueño de la tierra, mire, hay una tierra en disputa, esta tierra está en disputa, usted quisiera, bueno, o sea, perdón, el paso anterior es mirar si hay territorio fiscal, si hay tierras fiscales en bienes nacionales que el Estado pueda entregar como muy bien decía Claudia, ¿no?, como una forma de responder. No va a ser el mismo territorio,
sino que le va a dar, ¿no?, esas mismas hectáreas en otro sector, porque para la lógica occidental, la tierra es la tierra, ¿verdad? No tiene la lógica del territorio ancestral, que no es lo mismo estar aquí que estar a 20 o 30 kilómetros incluso, ¿no?, más lejos. La lógica de la solución es occidental. Entonces, La a mía, través de... Sí. disculpa que interrumpa, pero Claudia, si lees varias, porque son muchas preguntas, me Sí, gustaría... pero déjame terminar con esta sí, y no importa, si no después hacemos una segunda charla, no hay Sí, problema. por supuesto. Muy bien. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre, no? Para resumir, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, muchas veces el dueño de la tierra, quien tiene la propiedad, no está dispuesto a vender, o está dispuesto a vender a un precio mayor. Y ahí surgió, sobre todo después de la creación, bueno, obviamente con la creación de la CONADI, sobre todo a mediados del 2000, mucha especulación en lo que se pagaba respecto de la tierra. Y claro, y el principal problema es que no siempre existe la voluntad de querer vender. Y eso hace que empiecen, por supuesto, las disputas, y donde la CONADI no actúa, y nuestra legislación además tiene su falencia, tenemos ahí un cuello de botella muy importante en términos del conflicto que el Estado ha definido con las comunidades mapuches particularmente, ¿verdad? Es como una forma muy sencilla, pero bueno, en otra ocasión podríamos hablar más un poco de eso. Sí, yo conversaría contigo mucho rato de esto, porque es un tema que me complica mucho en realidad, porque uno trata de explicar estas cosas y tú lo explicas súper bien. Así que, bueno, fantástico, Verónica. Vamos a seguir entonces con las preguntas. Aquí hay una que te dice: con el profundo conocimiento que ha demostrado tener sobre el tema indígena en esta exposición, quisiera saber hacia dónde orienta usted la solución de esta problemática más allá de un Estado plurinacional. Uh-huh. Después, sí, otra dice: hoy día, por no entender la importancia de la lengua, se trata de homogenizar la lengua y con ello se vuelve a quitar la identidad de cada lugar y territorio, haciéndolos a todos iguales y sus características particulares se irán perdiendo. Aquí viene una bien larga, sí, que es de nuestro director de posgrado, así que se la vamos a leer enterita. Dice: muchas gracias, profesora, por su excelente charla. Para complementar una pregunta anterior, la visión compleja de pertenencia al territorio con respecto a una visión de propiedad de la tierra parecen estar en el centro de una tensión permanente con el Estado-nación eminentemente capitalista. ¿Qué piensa de la política de recuperación, devolución de tierras impulsadas en los 60, sobre todo en los 70, por los gobiernos de Frei Montalva, momento que me tengo que poner acá, y sobre todo Allende, a través de las leyes 16.640 y 17.729, con la expropiación de tierras y el otorgamiento de créditos para su trabajo? ¿Debería nuestro país retomar con mayor fuerza una iniciativa como esta u otra similar? Si no, ¿cuál debiera ser el fondo de una política pública para que sea efectiva junto con la importante cuestión identitaria, lenguas y otro? Yo creo que hasta ahí lo dejamos porque son muy largas. Sí, bueno, yo sé que obviamente por tiempo no voy a poder responder a todas las preguntas, pero yo le pido a la Lamien Doris que las registren y podemos ver alguna forma de responderlas o incluso armar un futuro conversatorio en función de esas dudas también. Muy bien, muy invitado. La primera pregunta: ¿dónde va la solución? Hoy día yo creo que estamos en un momento histórico bien interesante. Yo creo que obviamente la discusión en torno a la nueva constitución, yo me considero una mapuche, podríamos decir, institucionalista. Yo creo que hoy día tenemos un espacio para poder romper con todo este cerco desde la Constitución. Ahí se abrió una ventana de oportunidad importante, y por eso los invito a que participen del proceso constituyente activamente, a informarse. Yo creo que allí hay una vía de cambiar esta estructura monolítica y homogénea que tenemos hasta el momento. Yo creo que la plurinacionalidad es un paraguas fundamental, y por eso es tan importante instalarla en la Constitución. Porque yo decía, y generalmente da mucho miedo, cuando yo tengo colegas
en la universidad, ¿verdad? Y de hecho cuando discutimos la política indígena, ¿no? La plurinacionalidad, entonces, ¿qué me quieres decir? Que ahora vamos a tener un presidente, nosotros va a haber un presidente mapuche, y que vamos a tener que andar con nuestro trarilonco, y vamos... Hay una imagen, ¿no? que uno siente que claramente falta mucha educación, hay tanta ignorancia y esa es culpa del sistema educativo, absolutamente, y de estos conceptos, ¿no? La plurinacionalidad, yo decía, si de la lógica del Estado de Derecho, lo que yo decía es, la nación tiene el poder, es la soberana, y delega poder en ese Estado para que reconozca y permita el ejercicio de sus derechos. Un Estado plurinacional supone que esa ciudadanía, que son muchas naciones, va a ceder su soberanía para que puedan participar todas en igualdad de condiciones, definiendo qué Estado queremos, qué modelo de desarrollo queremos, ¿sí? Qué instituciones políticas queremos, cómo queremos este Chile en 50, en 100 años más. Por lo tanto, la plurinacionalidad nos pone un estándar para poder desde allí desprender toda una serie de derechos que vamos a tener que ir pensando y desagregando, y que por supuesto que van a tensionar el statu quo. Por supuesto que van a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo con esa plurinacionalidad, porque supone incorporar conceptos que tienen un impacto en lo económico, en lo social, en lo jurídico, que no todas y todos comparten. Por eso va a ser tan importante el tener elementos para la discusión en la Constitución. Respecto de la pregunta que hacían con las tierras, las lenguas y las identidades, claro, la reforma agraria no fue una forma de responder a la cuestión indígena o a la cuestión mapuche, sino que tenía que ver más bien con una lógica de los movimientos campesinos, ¿no? Y desde una perspectiva más bien ideológica, sobre todo de cómo se entendía la tierra y cómo se le devolvía la tierra a quien la producía, ¿verdad? A quien la trabajaba. Y claro, esa vía de solución hoy día no es apropiada, porque hoy día nosotros estamos hablando de una recuperación de territorio ancestral para ejercer sobre ese un derecho autonómico, ¿sí? Que no es solamente saber qué quiero plantar en esta tierra, sino qué hago en este territorio, ¿sí? Cómo se expresan mis autoridades, cómo podemos tener un ejercicio soberano sobre los recursos, ¿no? Naturales, como dice se habla en la legislación chilena, de lo que se encuentra en estos territorios. Y muy bien, además, ¿no? Los territorios definen identidades, ¿no? El propio Mapudungún, Mapuchezungún, ¿sí? El Chezungún, va dependiendo de los territorios y las identidades territoriales, ¿no? Que son tan ricas también. Por lo tanto, el concepto de territorio hoy día es mucho más complejo, pero no por eso no podría ser abordable. Hay países, ¿no? En los casos, por supuesto, de Bolivia o de Ecuador, pero casos como Panamá, que tienen sistemas de autonomía territoriales, y eso no ha significado la desaparición del Estado, sino más bien significa un fortalecimiento de ese Estado a través de otros mecanismos de convivencia que tendremos que pensar. Finalmente, bueno, hoy día, efectivamente, ¿no? Esta idea de la tierra y el territorio, hoy día es un concepto diferente, es un concepto distinto, pero a propósito también, y con la pregunta anterior, tenemos que entender que hoy día la tenencia de la tierra, a ver, Chile es un país que tiene poca innovación, ¿sí? Básicamente su modelo productivo es muy básico, y lo hemos visto, ¿verdad? Cuando uno dice el cobre, el litio, ¿no? La explotación forestal, no hay una mirada de largo plazo, o no hay un procesamiento, ¿verdad? Que nos permita pensar en una industria, agregarle valor, ¿cierto? A la explotación de estos recursos naturales. Y lo que vemos, por lo tanto, es un sistema industrial, un sistema productivo, un sistema de exportación que depende mucho de la explotación de estos recursos naturales, muy básica, ¿no? Y lo podemos ver en el ámbito, por ejemplo, en las forestales, ¿verdad? Que plantan pinos y eucaliptus, ¿verdad? Y sacando, ¿no? la flora autóctona, porque tienen una rápida salida, ¿no? Su ciclo de producción es muy rápido, las ganancias del capital, ¿no? Son inmediatas. Entonces, el capitalismo y el modelo económico chileno se cruzan con la dimensión de la demanda territorial. Y por eso es que es una dimensión
político-económica. La economía hoy día no es un ámbito separado de la política, están muy cruzados. Supondría un cambio a ese modelo productivo que yo veo difícil de cambiar, ¿verdad? Y sobre todo cuando desde los años 80, siguiendo además, ¿no?, las orientaciones de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Estado de Chile se redujo, ¿verdad?, a un mínimo, dejando, ¿no?, siendo subsidiario por supuesto, dejando al privado con un rol tan importante que hoy día no es solamente un actor económico, es un actor político, ¿verdad?, con fuerza de lobby, con capacidad de incidir en la toma de decisiones políticas, incluso postulándose a cargos políticos, ¿verdad? Incluso asumiendo presidencias, también, ¿no?, forman parte un poco de las debilidades de nuestra institucionalidad. Gracias, Verónica. Aquí vienen Gracias. más. Acá hay más preguntas, pero Claudia, si quieres seguir, pero quería comentar que cada vez está conectando más gente por Facebook, 36 personas por lo menos, y acá hay harta audiencia, agradecer. Hay un Lamien acá que dice, pucha, deberían dar más espacio para dar la palabra, pero en otra oportunidad hemos organizado conversatorio. Hoy día queremos solamente que Verónica siga, probablemente la podemos volver a invitar porque sería importante para que nos comente también la política universitaria indígena. Yo creo que vamos a hacer una segunda charla que está enlazada, por supuesto, con la política de nuestro país también y con lo que hemos hecho en la facultad. Y también acá aprovechar que está Millaray Curilem por ahí, la tenemos invitada para el Día de la Mujer Indígena, ya el 7 de septiembre. Ella es académica mapuche y además es parte de la Asociación Troquinche de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, así que ahí nos va a contar. Claudia, sigue nomás con las preguntas, por favor. Sí, bueno, yo igual, ya que estás en los avisitos económicos, yo quería aprovechar de decir que efectivamente la charla de hoy día es una charla que también pretende invitar a, por lo menos a los estudiantes de nuestra facultad al curso que vamos a dictar, y estos cursos siempre pueden tener cátedras abiertas, así que también, Verónica, te dejo la opción de abrir tus cátedras, que nos avises y las podemos hacer para todos también. Absolutamente, yo feliz de que este curso, esta asignatura en particular, a la que pueden acceder un porcentaje bien pequeño de este país, sea abierto y que puedan escucharlo si así lo deciden, feliz. Democratizar la universidad, discutir, esa es la idea, por supuesto. Más en el proceso constituyente que viene, ese es el espíritu, así que si el espíritu de usted, yo encantada. Fantástico, ahí entonces vamos a estar avisándoles cuando tú quieras abrir alguna de tus cátedras, ¿no es cierto? Y dejarlas para todo público. Sí, lo que les iba a pedir, sí, veo que hay, bueno, yo no puedo, pero muchos comentarios, preguntas, si los pueden después como pegar, cortar y pegar para que yo tenga tiempo de leerlo. No, es que se graba el chat completo, te lo mandamos completo. Ah, ya, súper, porque yo después, claro, se cierra la sesión y no sé si alguien tenía alguna pregunta. Sigamos, o algo. Ya, bueno, yo sigo entonces con acá de Cristian Bastías, que dice, ¿cree que disciplinas como la ingeniería y ciencias pueden ayudar a entender de mejor manera las culturas indígenas de Chile? Otra, además de los intereses económicos de las empresas, también hay una base potente de votantes de derecha justamente en la Araucanía. Es la única región donde ganó el sí a Pinochet. ¿Producto de qué produce esto? No sé si quieres esas dos, porque ya estamos un poquito en la hora, o seguimos... Seguimos. Ya, una más si quieren. Ya. ¿Hasta qué punto se debe readecuar la definición que hace hoy el Estado de los pueblos originarios, acreditándolos verticalmente y con sentido de localización, en clave de política social, residual y subsidiaria a una universal que convenga otro régimen de bienestar? Otra, ¿qué tan relevante se torna legislar hoy para asignar escaños reservados a los pueblos indígenas ante un posible resultado favorable en el plebiscito por una nueva constitución? ¿Es un poder real o más bien simbólico o ambos, pensando al menos que las encuestas muestran un amplio apoyo y pensando en poder legislativo frente a una institución como la CONADI que parece tener facultades muy limitadas? Ya, voy a intentar responder estas preguntas. La primera, respecto de la ingeniería. Mira, yo decía la Universidad de Chile, ¿no? Cuando hicimos la política indígena en la universidad, uno de los grandes
complejidades con las que nos encontramos fueron los estatutos de la universidad, ¿cierto? La piedra fundamental. Y en los estatutos de la Universidad de la Nación, la Universidad de Chile sirve a la Nación, ese mismo discurso, entonces era ya, ¿cómo pensamos una política de pueblos indígenas en una estructura, ¿no?, tan colonialista todavía, ¿no? La discusión de la política indígena fue bien interesante, porque también emergieron muchos de estos cuestionamientos. Primero, ¿por qué la Universidad de Chile debía tener una política? Y por supuesto también, ¿qué significaba esto, no? Volver a recetar agua de hierbas, decía alguien por ahí. Hay un desconocimiento tremendo, ¿no? Y en la élite. Si uno piensa que la Universidad de Chile forma las élites de este país, ha formado presidentes, presidentas, actores políticos, actores económicos, por supuesto que tiene una responsabilidad también en lo que está pasando en el país, ¿no? Y que no se ha hecho cargo de formar ciudadanos y ciudadanas interculturales, ¿no? Que desde nuestras propias disciplinas seamos capaces de pensar la interculturalidad. La lógica de la universidad en términos de conocimiento es segmentada, tiene esta lógica racional, ¿verdad? Por lo tanto, todas sus disciplinas están separadas, no dialogan, no hay transdisciplina, y yo creo que aquí la posibilidad no solamente de tener cursos específicos, ¿no?, en nuestras disciplinas que nos hagan pensar, por supuesto que tiene incidencia, cómo un futuro médico, médica, va a atender a personas que pertenecen o se autoidentifican como parte de otros pueblos indígenas, qué significa construir viviendas con pertinencia cultural, hacer diseños urbanísticos con pertinencia intercultural, qué significa, ¿no?, la ingeniería, el conocimiento indígena, por cierto, ¿no? El conocimiento que está en la agricultura, y que las universidades también lo han utilizado, si no es que ese conocimiento es solamente occidental, lo que no ha habido, yo creo, es el reconocimiento, ¿no?, de ese conocimiento que hemos utilizado. Entonces, por supuesto, cada una de las disciplinas de nuestra formación debe tener una mirada intercultural transversal, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante. Respecto del voto de derecha en la Araucanía, bueno, hay varios estudios que hablan, ¿no?, de cómo votan los mapuches. También eso es importante, esta cosa como de si fuéramos una entidad homogénea que nos movemos todos para el mismo lugar y pensamos todos igual. No es así, la nación chilena no es homogénea, la nación mapuche tampoco lo es, por cierto. Pero en la Araucanía además se da varias situaciones, ¿no? Una tiene que ver con que es territorio ancestral. Sin embargo, el 23% de la población de la Araucanía se autoidentifica como mapuche, por lo tanto también hay una mayoría que no se identifica como mapuche. Es una de la región, de acuerdo a la última CACEN, la más pobre de Chile, pero a la vez también hay que entender que, dados todos estos recursos que están en la zona, los intereses económicos y políticos son hartos, y por lo tanto también la existencia de caudillismos, ¿sí?, y de estos liderazgos que mantienen muchas veces también una cooptación del voto, ¿sí? Eso también está muy presente. Por eso es tan importante también cómo podemos educar en derechos a nuestras comunidades, ¿no?, a nuestros líderes, a nuestras lideresas, para que también comprendan las lógicas wincas, podríamos decir, las lógicas occidentales, ¿no?, de pensamiento, el voto, ¿no?, qué significa, cómo limitan, ¿no?, cuando existe este clientelismo, estos favoritismos, que a lo mejor tienen un resultado inmediato, en un bienestar inmediato, pero sin duda en el ejercicio de derechos más global, tiene una afectación. Tenemos que seguir en esa tarea, ¿verdad?, de seguir ahondando en qué significan los derechos. Y yo creo que aquí, nuevamente insisto, la discusión en torno a la Constitución es una oportunidad para ello, ¿verdad? La readecuación, decían, respecto de las formas de autoidentificación. Claro, yo decía, la ley habla de etnias, ¿no? El convenio 169, que se ratifica en el año 2008, supone repensar, darnos mayor, o sea, primero hacer el ejercicio de libre autonomía, de pensar en una ley, cómo queremos nosotros identificarnos, ¿verdad? Porque una cosa es la autoidentificación, para términos censarios, pero también la otra es la identificación a través de la ley para obtener la calidad indígena que da la CONADI, ¿verdad? Y que tiene que ver con cómo la ley define quién es y quién no es indígena. A mí me parecería súper importante hoy día que estamos, ¿no?, que ya la ley lleva
bastantes años de implementación, es un buen momento para pensar en un nuevo marco de derechos, cómo debiera de darse esa autoidentificación. Sobre todo cuando la ley establece, por ejemplo, que siempre se ha interpretado ese artículo, que, bueno, obviamente será indígena el hijo de padre o madre indígena, cuando dice, cuando se pueda validar su procedencia hasta 3 generaciones, ¿no? Esa interpretación es fundamental. ¿Qué significa, no? Si yo tengo un hijo o hija que no tiene apellido indígena, de acuerdo a la ley es indígena, pero ¿cómo significa esa interpretación? Que ella o él va a poder, o mi nieto y mi bisnieto, hasta allí va a llegar la autoidentificación porque puedo hacer la trazabilidad hacia atrás si el apellido no es, ¿sí?, claramente identificable como indígena. Hay altos elementos que mirar en la ley. Sobre todo diría yo porque ahí se produce lo que entendemos por espacios para la burocracia, ¿no? Para que la burocracia, aquello que no está en la ley, cuando se implementa la ley, muchas veces hay espacios de discrecionalidad importantes para los directores que implementan la ley. Y por lo tanto eso también puede tener algún grado de interpretación en la entrega de la calidad indígena, dependiendo de cómo se interprete ese punto. Entonces, me parece muy importante que tenemos una oportunidad, sobre todo a la luz del convenio 169, de repensarlo. Y respecto de los escaños reservados, ese también es un tema, porque nosotros estamos participando de un proceso constituyente con las reglas del juego actual. Y por lo tanto llegamos a un proceso constituyente en asimetría, ¿sí? Llegamos a un proceso constituyente siendo etnias, sin tener reconocimiento político, ¿verdad?, en las circunstancias en las que estamos. Por lo tanto, los escaños reservados son una medida de discriminación positiva, ¿sí?, que se logró instalar en la agenda, y yo diría que se instala en la agenda gracias al movimiento indígena, no por una voluntad de las élites políticas, gracias al movimiento indígena y gracias al movimiento social también, ¿no?, después del 18 de octubre. Entonces, es una medida de discriminación positiva limitada, ¿verdad? Entonces, lo primero, pero al menos está. Lo primero que tenemos que ahora lograr, porque recuerden que hasta la semana pasada se estaban recibiendo las indicaciones, ¿sí?, en la comisión del Senado, es que primero los escaños se definan por peso demográfico, ¿sí?, y no por la inscripción de organizaciones y comunidades que tiene CONADI, o de personas que tienen la calidad indígena, porque es muy menor, ¿sí?, al peso demográfico. Por lo tanto, un primer elemento es que el peso demográfico defina la cantidad de escaños reservados que deberían de ser entre 18 y 21. Luego que todos los pueblos tengan representación en esos escaños reservados, ¿cierto? Y habría que definir cómo cada pueblo escoge, ¿verdad?, a esas personas que van a ocupar esos escaños reservados. Pero, a propósito del poder real y simbólico, la discusión se va a dar en un contexto limitado, como decía, de reconocimiento limitado de derechos. Quienes participen, las y los constituyentes indígenas, van a ser una minoría dentro de la convención constituyente. Por lo tanto, la agenda política va a ser un tema. ¿Qué alianzas se van a generar? ¿Cómo vamos a persuadir, ¿verdad?, a que estas personas voten de una determinada manera al momento de definir lo que esté en la Constitución? Nosotros podemos defender plurinacionalidad, pero lo que queda allí no va a depender solo de que estos 18, 21 constituyentes indígenas lo planteen. ¿Qué va a pasar con los demás y las y los demás constituyentes, que además van a ser elegidos bajo la ley de partidos políticos, ¿verdad? Y eso va a definir militancias, espacios que les den los partidos, a la temática, etc. Así que a estar atentos ahí y atentas a lo que se venga en el proceso constituyente. Bueno, muchas gracias. Doris, ¿sigues tú? ¿Sigo yo? Es que vamos a ir cerrando, yo creo, porque realmente, igual por el horario, lo que pasa es que ya se ha retirado harta gente, en Facebook hay harta gente conectada. Recogemos al tiro las peticiones de hacer una segunda charla. Verónica es parte de la facultad, ahora es profesora acá, va a dictar el curso, así que tenemos que organizarnos. También recogemos la inquietud, ya lo habíamos planificado del programa,
invitar a historiadores mapuches muy pronto. Me atrevo a decir a Claudio Alvarado Lincopi, porque también ha estado en la facultad, en Bochefe, presencial, y otros historiadores. Pero en concreto tenemos una actividad el 7 de septiembre que va a estar Millaray Curilem, que ahí puso su video. Ella es profesora de la UFRO y nos parece muy bien traer gente de otras universidades. También ellos tienen una organización mapuche, ¿ya? Que la idea es que nos cuente. También contarles que el programa está súper activo. Vamos a seguir con unos talleres de antropología para estudiantes. En realidad probablemente va a estar abierto al público para hacer las prácticas profesionales, el trabajo en las comunidades indígenas, ¿ya? También va a haber un taller, un segundo taller de ecología política, que nos fue súper bien y también va a ser dictado. Van a ser talleres más extensos, de 8 clases, así que estamos súper contentos. Y un último taller también en enero del Cumén Moyen, del buen vivir, que tenemos ahí en mapuche, diseñador, que es profesor también de la facultad. Ahora, como programa nosotros la ambición es que, y estamos muy contentos de poder invitar a gente, a público en general, y como decía Verónica, tratar de ir educando y contribuir con un granito a que haya más instancias como mapuches para expresarnos, mostrar nuestra existencia, nuestro kimun, nuestra cosmovisión, ¿ya? E impactar en nuestros estudiantes, en especial en las universidades, en todas las universidades, ojalá en todo el país, en su formación profesional. Así que a los poquitos estudiantes quizás que están conectados aquí o por el Facebook, invitarlos al curso, que es un curso formal, es inédito en la facultad que haya en ingeniería, estemos con este curso política indígena. Y eso. Así que Chaltumay, Fretemo Mañún y Peucayal, y nos veremos muy pronto. Muchas gracias también a Peucayal, gracias a todas, a todos por participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Verónica. Felicitaciones. ¡Ey, ey, 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 ey! Chaltumay. Chaltumay también. Qué bueno.